Romanos 6, versos 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En la vida todos tenemos momentos en que nos parece realmente que nos sentimos satisfechos, más o menos contentos con lo que es nuestra existencia, cuando de repente algo viene y trastorna nuestra vida. Algo inesperado, y aquello en lo cual se había basado nuestra vida hasta entonces se ve de repente tambaleando. Pensar si no, cada uno de vosotros, qué sería de vuestra vida si no tenéis la salud que ahora tenéis. ¿Qué sería de vuestra vida si no tenéis el trabajo para poder vivir y el dinero? ¿Qué sería de vuestra vida si os tuvierais que enfrentar a la realidad misma de una muerte cercana? Sin lugar a dudas que veríamos la vida de forma muy diferente. Veríamos lo que verdaderamente es la vida en sí, lo que realmente significa, lo que verdaderamente vale. Y Dios nos ha dejado como creador y autor de la vida, en este libro, la Biblia, un manual de instrucciones para entender verdaderamente qué es eso que llamamos vida. Y es tan importante, por lo tanto, a la luz de su palabra, ver realmente qué es la vida que merece la pena vivir. Hemos leído aquí en Romanos 6 un mandamiento de Dios. Un mandamiento en el versículo 19, del cual aquí nos da ahora las razones para cumplirlo, para obedecerlo. El mandamiento, decía el apóstol, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este es el desafío que Dios nos pone en su palabra. Pero muchos vemos que con el versículo 15 prefieren entender que la gracia de Dios, que su favor y su misericordia nos deja sin ninguna ley. Y por lo tanto dicen, ya no estamos bajo ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, el apóstol nos muestra que podemos llegar a un malentendido, a un pensamiento equivocado realmente acerca de cómo debemos vivir. Y el apóstol nos ha mostrado aquí realmente la realidad de lo que era nuestra vida y de lo que es ahora. Nos ha puesto finalmente ese mandato, esa exhortación que está en el versículo 19. Pero lo que nos da aquí, en estos versículos 20 y 21, son las razones para buscar cumplir esa voluntad. Somos así. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza con la capacidad también de pensar, de razonar, de deducir. Y Dios, por lo tanto, nos ha dado en este libro también la capacidad de sacar conclusiones de realidades como las que estamos viendo en estas palabras. ¿Qué es lo que vemos entonces que era nuestra vida? Las palabras que aquí el apóstol nos da son tremendamente importantes porque hacen una descripción no solamente de la antigua vida de algunos cristianos, sino de todo aquel que no es cristiano. Lo que estamos, por lo tanto, es ante una declaración realmente de cuál es la naturaleza, el estado, la situación de la vida de todo aquel que no está en la fe en Cristo Jesús. Y vemos varias cosas. En primer lugar, hemos estado hablando bastante a lo largo de estos domingos que hemos tratado Romanos 6 sobre el hecho de que todo hombre, sin excepción, es un esclavo. Lo sepan o no, sean conscientes o no de ello, todos servimos a algo o a alguien. Por lo tanto, la idea que muchos tienen de que realmente el creyente es alguien que se somete
de una forma especial a una voluntad extraña a la suya, es cerrando los ojos a la realidad de que ellos también sirven a algo y a alguien. Y desde el principio general con el cual comienza en el versículo 16, ¿no?, va sacando las conclusiones, ¿no?, de cómo realmente el creyente ha llegado a ser siervo, pero también antes servía. Es más, era un esclavo. Y ahora vamos a considerar lo que significa en este versículo 20 el hecho de que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Es una expresión extraña, libres acerca de la justicia. Ha habido, por supuesto, malentendidos y equívocos, ¿no?, en torno a esta expresión. El más conocido, por supuesto, es el que dice que aquí se está expresando que el que no es cristiano vive como le da la gana, vive como quiere. Esto en parte es verdad, pero en parte no. Ese es el engaño, precisamente, que nos muestra anteriormente la palabra de Dios que tiene el no creyente. El no creyente piensa que está libre, pero la realidad es que no lo es. Por lo tanto, aquí nos muestra Dios en su palabra que todos estamos bajo la ley. Nadie está libre de la ley, libre de la justicia en ese sentido de poder vivir sin restricciones, sin realmente tener ningún problema para su estilo de vida. Vemos que Dios en su palabra ha puesto a todo hombre bajo ley y justicia. Él juzgará a todo hombre y mujer sin excepción. Y por lo tanto la Escritura nos muestra que el hombre no es tan libre como parece. Su libertad tiene esa perspectiva segura y cierta, la realidad de que va a tener que dar cuenta de su vida. Otros, sin embargo, se confunden al llegar a esta expresión y piensan que realmente cuando se habla así de la injusticia del hombre en general, lo que se quiere decir es que el hombre es tan malo realmente como pudiera llegar a ser. Particularmente muchos entienden así equivocadamente una de las doctrinas fundamentales de la fe reformada, la depravación total de los hombres. La depravación total de los hombres, sin embargo, no significa que el hombre sea tan malo como pudiera llegar a ser. No es esto en absoluto la conclusión que uno puede sacar en la Escritura. Precisamente porque hay restricciones, el hombre no puede hacer toda la maldad que quisiera hacer. Y realmente el hombre vemos que no solamente es malo, sino que también en su gracia general Dios muestra también su misericordia por medio de hombres, creyentes y no creyentes. Dios muestra también, vemos de una forma elemental, su gracia para cualquier persona. Por lo tanto, la idea aquí no es tanto la libertad de toda restricción o el hecho de que podamos ser tan malos como pudiéramos ser, sino que realmente está hablando con esta analogía, con esta imagen de la esclavitud. Esa es la clave en esta segunda parte del capítulo 6. Y no tenemos que perderla de vista. Si os fijáis, estamos viendo en el capítulo 6, versículo 16, que quien se somete a algo o a alguien como esclavo, obedece a alguien. Y somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Esta es la imagen. Y en el versículo 7 se ha dicho que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el versículo 11 aclara que así también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el versículo 14 que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 17 y 18 da gracias a Dios porque aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Y libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de la justicia. ¿Qué es entonces lo que está presentando aquí en este capítulo el apóstol? Pues hay una profunda paradoja. El que es esclavo no es verdaderamente esclavo, sino libre cuando es una esclavitud de Dios.
pero vemos que la esclavitud del pecado bajo su aparente libertad trae, sin embargo, la realidad de una vida de dependencia. Y lo que nos muestra aquí, por lo tanto, es la famosa palabra del Señor Jesucristo, cuando dice que no podemos servir a dos señores. Dice a Dios y a Mamón, las riquezas, las posesiones, lo que tenemos en la vida. Es imposible contentar a dos señores por igual. Por lo tanto, el razonamiento una y otra vez aquí del apóstol Pablo, en esta segunda parte del capítulo 6, es que no podemos servir a la justicia y al mismo tiempo servir al pecado. O se sirve a uno y está satisfecho el Señor con ese servicio, o no le servimos verdaderamente como debiéramos servirle. Esta es la imagen, por lo tanto, que tenemos ante nosotros. Cuando dice entonces que cuando éramos esclavos del pecado éramos libres acerca de la justicia, lo que está diciendo es que no servíamos la justicia. No estábamos bajo el dominio, bajo el control, bajo la dirección de la justicia. Y esto inevitablemente lleva a muchas preguntas. ¿Cómo puede ser posible que realmente digamos que el no cristiano no sirve la justicia? ¿Es que acaso no hay hombres justos en este mundo que no son cristianos? ¿O pretendemos que la única justicia realmente es la que el creyente tiene? Aquí volvemos a una de estas preguntas que insistentemente tenemos que hacernos. Vemos que muchas veces esa es precisamente la objeción que se presenta. Se nos dice, ¿cómo podemos hablar de la fe como si realmente una persona, por el hecho de ser cristiano, tuviera realmente una vida mejor que el que no lo es? ¿Es que acaso podemos decir que somos nosotros mejores que los que no son creyentes? Es tan importante, por lo tanto, entender qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que el cristiano es un siervo de la justicia. Vemos a la luz de la palabra de Dios, y así lo expresaremos después en el capítulo 10 de Romanos, que el cristiano es siervo de la justicia, pero que el no creyente sirve otra justicia, su propia justicia. Por lo tanto, la justicia de la que habla aquí es la justicia de Dios. El cristiano es el que sirve la voluntad expresada por Dios de justicia. El no creyente, sin embargo, tiene su propia idea de justicia y de acuerdo a ella intenta comportarse, mejor o peor, pero sigue su propio código, sus propias normas. Nos dice la palabra de Dios que por lo tanto se enfrenta la justicia propia, dirá luego cuando veamos en Romanos más adelante, con la justicia de Dios. Se contraponen dos ideas de justicia. Y nos dice que el que busca la justicia propia es ignorante de la justicia de Dios. No la conoce. Por lo tanto, no hay nada sorprendente en que el no creyente nos diga, ¿y tú cómo me dices que no sirvo la justicia? Si yo, por supuesto, que intento vivir conforme a lo que me parece que es bueno, que es justo. Tiene su propia justicia. Y como es ignorante de la justicia de Dios, no reconoce que haya otra justicia aparte que la que él ve como justicia. Y este es el problema con el cual nos encontramos. Por un lado, hablamos de la misma palabra, justicia, pero queremos decir una cosa muy diferente unos de otros. Fijaos, sino como Isaías, el profeta, lo expresa en estas conocidas palabras del capítulo 64, versículo 6, cuando dice que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así de diferente es la justicia de Dios de la nuestra. Lo mejor que podamos hacer es algo como inmundo, como abominable delante de Dios. La expresión literalmente hacía referencia a un trapo relacionado con la menstruación y que era particularmente considerado impuro para los judíos y se desechaba todo aquello que tenía que ver con esa sangre. Y está expresando hasta qué punto es diferente lo que nosotros consideramos admirable
de lo que Dios realmente considera digno de gloria. Como alguien ha dicho, si nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿qué será nuestra suciedad? ¿Qué será nuestra inmundicia? Así de lejos estamos realmente de la justicia de Dios. Y es importante, por lo tanto, lo que hemos leído en Filipenses, en el capítulo 3, que el apóstol experimenta en sí mismo la realidad de cómo buscaba su propia justicia, intentando vivir conforme a la ley incluso de Dios mismo, expresada en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. Cómo se afanaba en su celo de servir a Dios con rectitud y justicia. Y sin embargo, todo lo ha de considerar como basura, como pérdida para conocer a Cristo Jesús. No podemos mantener la justicia propia a la vez que la justicia de Dios. Son excluyentes una de la otra. Si establecemos nuestra propia justicia, ya no es la de Dios. Esta es, por lo tanto, la primera característica del no creyente. El no creyente considera que tiene su moral, y por lo tanto es que les molesta mucho a los no cristianos que se les diga que la moralidad es como una especie de reducto propio de la fe o de los creyentes, porque claro, ellos también tienen su propia moral. La moralidad es una realidad que se da tanto entre cristianos como no cristianos, tienen todos sus valores, su forma de vida, lo que consideran bueno y lo que consideran malo. Pero aquí el problema es que una cosa es lo que Dios llama bueno y otra cosa es lo que como hombres muchas veces consideramos bueno. Y así también ocurre con el mal. La justicia de Dios no es la justicia nuestra. Por lo tanto, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia, de la verdadera justicia, de la divina. Seguíamos nuestra propia justicia y por lo tanto no podíamos realmente complacer a Dios con nuestra vida. Recordáis cómo el Señor Jesucristo mismo lo expresa en Lucas 16, versículo 15. A veces la gente se expresa de una forma a veces algo ingenua, ¿no?, sobre lo que Jesús piensa realmente del hombre. Pero las palabras del Evangelio son durísimas, más duras que las que puede muchas veces mostrar la enseñanza apostólica. Y el Señor Jesucristo mismo dice al final de esta parábola, en Lucas 16, 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, dice el verso 15 de Lucas 16, es abominación. Por lo tanto, ¿de dónde ha salido la idea de que lo que Dios piensa es lo que nosotros pensamos? De que lo que nosotros admiramos es lo que Dios admira. De que realmente podemos igualar a Dios con nosotros como si nuestra mente fuera su mente. Como si nuestro sentido realmente del bien y del mal fuera el mismo de Dios. Vemos que hay una gran diferencia. Hay un abismo entre lo que Dios nos declara como su voluntad y la nuestra. Vemos entonces que ¿qué es el justo a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué es servir la justicia? Pues a la luz de este texto es servir a Dios. El justo es el que sirve a Dios. Por lo tanto, quien no vive dirigido por Dios, quien no vive controlado por Dios y guiado por Dios, la Biblia no lo llama justo. El término justo tiene que ver en la palabra de Dios con lo que Dios es y con su voluntad, y no con ninguna otra cosa. En segundo lugar, vemos que ¿qué caracteriza al justo en la palabra de Dios, al servidor de la justicia? Lo vimos en Lucas 18, en el retiro que tuvimos de la iglesia al principio de este curso, después del verano, en Lucas 18, 9 al 14. En Lucas 18, 9 al 14, dos hombres suben al templo para orar y presentarse delante de Dios. Uno está confiado en su propia justicia y se presenta a Dios satisfecho realmente de lo que ha hecho, de su religión, de la forma en que vive entregado a Dios. Pero el otro hombre, un hombre que era considerado como injusto a la luz de los judíos,
un publicano, una persona que se solía relacionar con el engaño, con todo tipo de extorsiones económicas, viene delante de Dios consciente de su injusticia y dice: ¡ay, miserable de mí! Se muestra delante de Dios golpeándose el pecho, consciente de lo lejos que está realmente de la justicia de Dios. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, servir a la justicia no es solamente tener la justicia de Dios como un código, como unas normas que recibimos de lo que es su voluntad, sino que en segundo lugar es ser consciente de nuestra falta, ver lo lejos que estamos de cumplir la perfección de la voluntad de Dios. Esta es la gran diferencia con tantos que nos rodean, que precisamente estén o no realmente siguiendo una u otra forma de moralidad, vemos que se justifican a sí mismos. Una y otra vez, basta cuestionar a cualquier persona que inmediatamente tendrá razones, excusas y justificaciones para explicar todo. El ser humano vemos que constantemente quiere acallar su conciencia y decir que no hay ningún problema con él. No hay nada más difícil que alguien diga lo siento, que alguien reconozca que ha hecho mal. Todos viven satisfechos con lo que hacen y como son para los demás, así son para Dios. Una y otra vez se hacen la ilusión de que no tiene ningún problema Dios con ellos. Pero no es esto lo que la palabra de Dios nos enseña. En tercer lugar, como mencionamos, por lo tanto, aquel que sirve la justicia es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Es así como lo dice en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán los que serán saciados. Por lo tanto, no solamente debemos tener esa conciencia de nuestra falta, de nuestra necesidad, sino anhelar y buscar realmente con la impaciencia del que tiene hambre y sed, la justicia que viene de Dios. Estas son las características del justo a la luz de la palabra de Dios. Qué diferente, por lo tanto, con las del moralista, las buenas personas, de modales muy educados, de aspecto realmente encantador, que nos muestran el ejemplo de los mejores vecinos y personas que podamos conocer. Son realmente humanamente personas encantadoras, pero eso no significa que vivan de acuerdo a la justicia de Dios, que la sirvan. Vemos que a la luz de la palabra de Dios una cosa es su justicia y otra es la nuestra. Una cosa es ser consciente de nuestras faltas y tener hambre y sed de esa justicia, que vivir satisfecho con uno mismo. Entonces, ¿cuál es realmente la vida que teníamos como no cristianos? Y esto es realmente lo importante que tenemos que llevarnos finalmente en esta mañana. ¿Cuál es la razón que da aquí el apóstol basada en el pasado, en lo que éramos antes de llegar a la fe en el Señor Jesucristo y de lo que es en general la vida del no cristiano? ¿Por qué merece la pena vivir buscando la voluntad de Dios? En primer lugar, porque, como nos dice una y otra vez la Escritura, la vida sin Dios no tiene valor. Hay todo un libro en el Antiguo Testamento, lo vemos, Eclesiastés, que nos muestra lo absurdo. Eclesiastés nos enseña de una vida sin Dios, sin perspectiva realmente de lo eterno, más allá del sol. Es una vida vacía, vana, vanidad de vanidades. ¿Qué provecho hay del trabajo del hombre con que todo se afana? Dice Eclesiastés. ¿De qué le sirve entregarse toda su vida a una ocupación si no obtiene fruto de ella? Esto es de lo que nos habla como la característica primera de la vida que tenemos cuando no somos cristianos. Nuestra vida, nos dice aquí nuestro texto, cuando éramos esclavos del pecado, libres de la justicia, ¿qué fruto teníamos de estas cosas? Es una vida estéril, sin fruto. Por lo tanto, la argumentación aquí del apóstol es cómo queremos seguir viviendo como si realmente no hubiera ley para nosotros,
en base a la excusa de la gracia de Dios, sin fruto alguno en esta vida. ¿Qué ideal de vida pensáis que es vivir una vida inútil, que no trae provecho ni beneficio alguno? ¿Puede ser este jamás el propósito de Dios o el propósito que nosotros queramos para nuestra vida? Tenemos, por lo tanto, que considerar seriamente, a la luz de la palabra de Dios, que fuera de Dios y del Señor Jesucristo, nuestra vida no tiene beneficio alguno. Y esto es muy fuerte, es extremo para muchos. Les parece exagerado. ¿Cómo que tu vida no tiene beneficio, o fruto, o provecho para otros? Todos, en la medida de lo que podemos, queremos dejar alguna huella en esta vida, poder ser de ayuda a otros. Pero ¿qué es finalmente de la vida cuando tú no estás? ¿Qué has dejado realmente de beneficio, de provecho y de fruto? ¿Qué consigues en esta vida cuando ya no eres útil laboralmente? Cuando no tienes la salud para poder ayudar a los demás. ¿Qué beneficio tiene esa vida? Ese es el razonamiento detrás de las personas que defienden, por ejemplo, la eutanasia activa, el quitar la vida de los enfermos. Nos dicen, ¿esa vida para qué sirve? Una vida que realmente ni puede tener provecho laboral, ni trae ningún beneficio emocional. Esa vida no es más que dolor, no es más que sufrimiento. Me contaba un médico evangélico que está en el hospital clínico, que sabéis que tengo amistad con él y ha dirigido el servicio de urgencias durante mucho tiempo. Me decía, el otro día venía unos hijos hablándome de su padre, ¿no?, que estaba mantenido con las condiciones vitales, ¿no?, más elementales, ¿no?, y realmente estaba en un estado muy grave, ¿no? Y le decían los hijos que no querían que sufriera, ¿no?, y que mejor sería que quitara, digamos, el mantenimiento de esas constantes para que pudiera verse libre, ¿no? Y le preguntaba una y otra vez, ¿y qué razones tengo para eso? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque está sufriendo, porque no queremos que padezca, porque no queremos que tenga ninguna aflicción. Y finalmente le decía a estos jóvenes, pues si en este hospital tuviéramos que quitar realmente todos los aparatos y toda la ayuda que damos a todo el que está sufriendo, no quedamos ni los médicos aquí. Realmente la lógica de pensar que la vida es vida solamente cuando no se sufre, cuando no hay ninguna dificultad ni aflicción, es sencillamente no solamente ingenua, sino inhumana. La vida del hombre no se mide por la satisfacción que nosotros tengamos, ni física ni emocionalmente. El valor de nuestra vida, nos muestra, es mucho más profundo. Es el valor que viene de una vida dada por Dios. Y nuestro texto nos muestra, por lo tanto, que realmente fuera de Él, fuera del Señor Jesucristo, no tenemos fruto alguno. La prueba, por lo tanto, que tenemos que hacer para saber si merece la pena nuestra vida no es si encontramos placer en ella, si nos sentimos felices con la vida que tenemos. Por supuesto que estamos descontentos con muchos aspectos de nuestra vida. Por supuesto que no experimentamos casi siempre placer y contentamiento. Por supuesto que hay problemas y hay dificultad y aflicciones, pero ese no es realmente el fruto que determina una vida. A la luz de la palabra de Dios vemos, por lo tanto, que las expectativas de aquellos que quieren medir el valor de su vida por la satisfacción que tienen ahora se basan en el criterio de lo temporal. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 11 acerca de Moisés? Moisés escogió a Dios y siguió el camino de la fe, no sirviendo los deleites temporales del pecado. Lo que caracteriza el placer que este mundo nos ofrece, la vida que aquí se describe como de pecado, es lo temporal, es lo efímero, lo inmediato. Alguien te puede decir, yo estoy satisfecho con la vida que tengo ahora, me gusta y disfruto, ¿qué problema tengo yo? Pues tienes que preguntarle a esa persona, ¿hablamos de ello dentro de un año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años?
y me dices el placer que tienes de esa vida. Y entonces podemos medirlo. Porque la satisfacción en la vida no se mide por lo inmediato, por lo efímero, por lo momentáneo. Porque ¿qué queda de nuestra vida cuando ya no tenemos esa salud? Cuando no hay trabajo, cuando no hay el dinero, cuando no tenemos en lo que basamos ahora nuestra vida. Solamente cuando estamos en relación con Dios, sirviendo a su justicia, tenemos fruto. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama aquí a dejar de lado lo ilusorio, lo vano de esta vida que nos rodea. ¿Os fijáis cómo se mueven la mayor parte de las personas? De una cosa a otra. Hay una cosa que les satisface, se cansan y buscan a otra. Están con alguien hasta que se cansan de él y buscan a otra persona. Siguen una moda y lo que es hoy una moda deja de serlo al día siguiente y vuelve la de hace 20 o 30 años. Y una y otra vez siguen como en una espiral continua, en un estilo realmente de vida vacío e inútil. ¿Qué diferencia con el fruto de una vida que busca servir a Dios? Por lo tanto, aquí tenemos esta alternativa. ¿Queremos vivir como si no fuéramos cristianos? Viviendo para el placer inmediato, para la satisfacción efímera de un momento, siguiendo algo y cansándonos de ello al momento siguiente, o buscamos el fruto que permanece. Agustín, uno de los padres de la Iglesia que no hemos hablado en este curso que estamos teniendo por la tarde los domingos, ya que está anterior, ¿no?, a la Reforma del siglo XVI, tuvo una experiencia semejante. Él, como el autor de Eclesiastés, buscó la felicidad en muchas cosas. El autor de Eclesiastés sabemos que hizo construcciones, buscó la sabiduría en el conocimiento, intentó disfrutar de la vida de muchas maneras, pero se encuentra que finalmente la vida es vana. Y Agustín también fue un joven muy inquieto, inteligente, una de las mentes realmente más extraordinarias que ha conocido la humanidad. Y aquel joven buscaba en diferentes filosofías el estilo de vida a seguir, buscaba los placeres del momento, y cuando se encontraba insatisfecho y vacío con su vida, Dios y su gracia le alcanzaron. Y tiene esta famosa frase: no podemos encontrar descanso hasta ir a aquel que nos ha creado y que solamente puede satisfacernos. Todos tenemos un inmenso vacío, un agujero muy grande que solamente Dios puede llenarlo. Por lo tanto, la vida con Dios es la única vida que da fruto. Y vemos algo más finalmente. No solamente qué fruto teníamos de aquellas cosas, sino de las cuales ahora también nos avergonzamos. La característica, por lo tanto, del verdadero creyente, de aquel que busca servir la justicia de Dios, es también sentir vergüenza por lo que es una vida sin Dios. Una persona que vive satisfecha de lo que ha hecho anteriormente a ser cristiano, que realmente no ve ningún problema en ello, sencillamente no ha llegado a conocer la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que llegar al punto en nuestra vida de darnos cuenta de que hay algo vergonzoso en seguir viviendo como vivíamos entonces. Si no somos conscientes de ese remordimiento, si no sentimos realmente ese arrepentimiento, es que no hemos llegado a la fe en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, tener vergüenza es una de las experiencias más dolorosas que hay en la vida. Todos hemos estado en circunstancias que nos han descubierto en un momento, en una ocasión que hemos dicho algo, nos hemos visto sin argumentos. No había explicaciones que decir, no podíamos decir, mira, esto déjame que te lo explique, porque realmente era claramente vergonzoso. Probablemente son las peores experiencias que tenemos en la vida. Cuando decimos, tierra, trágame, cuando quisiéramos ser borrados del mapa. Pero la verdadera vida, aquella que viene de Dios, es la que nos hace sentir
vergüenza. Decía Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, que algunos cuando hablan de su vida antes de ser cristianos parecen tan satisfechos de sus logros en la vida, del trabajo que tenían, de lo que hicieron incluso hasta en la carrera del crimen, algunos de ellos, ¿no? Su testimonio parece realmente tan lleno de su vida anterior y pasada que decía Spurgeon, parece que están echando siempre coronas sobre su tumba. Y realmente, si nuestra vida pasada es eso, la vida de muerte a la cual vemos que lleva el pecado, ¿qué sentido tiene traer coronas sobre la tumba? Decir lo maravilloso que éramos antes de ser creyentes, cómo lo teníamos todo, el mejor trabajo y las mejores cosas, y lo hemos sacrificado todo para venir a Cristo. Pues si lo has sacrificado todo, pues tienes muy poca vergüenza realmente de lo que has dejado atrás. Todo lo contrario, en tu corazón anhelas y deseas aquello que has dejado atrás. El cristiano se avergüenza de hablar de las cosas que ha sido su vida hasta llegar a la fe. Y por eso siempre debemos decir a todo aquel que llega a la fe, que una vez que encontramos al Señor Jesucristo, nueva creación, somos nueva criatura. Cuando enseñaban en el seminario había algunos estudiantes, como sabéis, que venían del mundo de la droga. Habían llegado por centros de rehabilitación. Y habían estado en iglesias y sitios donde les invitaban a dar su testimonio. Y decían, no, sería bueno que hablaras, ¿no?, de lo que ha sido tu experiencia. Y una cosa que encontraron liberador fue cuando les decía, mira, tú no tienes que hablar de lo que ha sido tu vida pasada. A ti Dios no te ha llamado a contar toda tu vida lo que has hecho anteriormente hasta ahora. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si estas cosas te avergüenzan, como te avergüenzan, no hay necesidad de recordarlas constantemente. Y vemos que a la luz de la palabra de Dios hay cosas que realmente debiéramos avergonzarnos. Son las que en Tesalonicenses dice que se hacen en la oscuridad, como hijos de la noche que éramos. Pero si ahora somos hijos del día, debemos dejar las cosas de la oscuridad. Por lo tanto, se llama aquí a dejar toda hipocresía, todo engaño, toda mentira. El tributo que el vicio paga es siempre la hipocresía. Se puede pretender tener una vida moral y decente y en el fondo estar podrido hasta la médula. Pero aquellos que servimos la justicia de Dios debemos renunciar a toda hipocresía. Dejar de vivir una doble vida en la mentira y el engaño y buscar venir a la luz del Señor Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que reconocer que las mentiras son mentiras y la suciedad, suciedad. Y tenemos aún pensamientos impuros, cosas que hay en nuestro corazón de las cuales necesitamos ser limpios. Y no sirve de nada engañarse y pretender que no existen. Decía uno de aquellos grandes predicadores también del pasado que todo pecado tiene su raíz en el corazón humano. Lo que ocurre es que por la gracia de Dios, Él no hace que ese fruto realmente brote de esa raíz de nuestro corazón. Pero no pensamos que no haríamos nosotros ciertas cosas. ¿Quién te dice lo que tú harías en otras circunstancias si tuvieras la ocasión o la oportunidad? No te engañes, en el fondo de tu corazón está el mal. Y la palabra de Dios, por lo tanto, nos llama a venir a la luz de su evangelio. Y a esa luz nos sentimos avergonzados, porque no hay otra forma de responder a ella. Aquel que no conoce a Dios, aquel que no es cristiano, le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. No tiene sentido del bien y del mal. No tiene realmente vergüenza porque realmente no distingue entre una cosa y otra. Pero si tú distingues realmente lo que Dios llama bueno y lo que llama malo, tienes razones para sentirte avergonzado de muchas cosas. Y por lo tanto, en Romanos hemos leído en el capítulo 1 las perversiones a las cuales puede llegar el hombre. Cómo puede convertirse casi en un animal. La Biblia no es un cuento
de ancianitas bondadosas que no pueden soportar una imagen ofensiva. En la Biblia hay cosas deplorables, realmente terribles. Se cuenta que un parlamentario en Inglaterra quiso prohibir la lectura de la Biblia en los colegios, porque decía, ¿cómo podemos dejar que nuestros niños lean cosas tan vergonzosas? Esto es terrible, las cosas que aquí se cuentan, porque la Biblia es un libro realista. Nos muestra al hombre como es. Y cuando uno se ve como es, se avergüenza de ello. Y por lo tanto, ¿qué mayor razón para desechar vivir de esa forma? Excusándose bajo la gracia, como si no tuviéramos ley, que el darnos cuenta que es una vida estéril, pero que además es una vida vergonzosa. ¿Cómo puedes seguir viviendo realmente continuamente con esa vergüenza de no vivir de acuerdo a la justicia que hay en Dios? Efesios también, si lo leéis en los capítulos 4 y 5, nos muestra hasta qué punto, ¿no?, realmente es vergonzosa la vida del hombre sin Dios. ¿Y a dónde nos lleva? El pecado nos lleva a la muerte, en todos los sentidos, físicamente y espiritualmente. Uno de los grandes engaños realmente es pensar que podemos disfrutar de nuestra vida de una manera interminable, que realmente tenemos toda la vida por delante. La publicidad nos muestra cuerpos jóvenes, llenos de vida, y parece que el placer no tiene fin. Pero no te cuentan que un día vas a una discoteca y un chaval se puede poner sobre tu pecho y darte golpes hasta morir. Nadie te dice que en eso consiste también la felicidad y la diversión. Hay cosas en la vida que no esperamos ni sabemos que va a ocurrir. Pero el camino realmente del mundo nos lleva finalmente a una muerte, temprana o tardía, cuando menos lo esperamos, en medio de la fiesta o en la enfermedad. Pero es la consecuencia realmente de la vida sin Dios. Pero vemos también que es una muerte espiritual, y esto es aún más terrible, porque cuando estamos lejos de Dios, vivimos separados de Él. Vivimos ya inmediatamente, en ese momento, lejos de su presencia. Pero hay una segunda muerte, la separación definitiva de Dios. Y no hay nada más terrible que eso en la palabra de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9 que realmente no hay mal mayor que ese, que vivir completamente ajenos a Dios y su presencia. Por lo tanto, ¿quién quiere vivir una vida estéril? Una vida vergonzosa, una vida lejos de Dios. Si no queremos vivir así, ¿por qué buscamos servir a dos señores? ¿Por qué queremos seguir sirviendo al pecado cuando deberíamos servir la justicia? Que el Señor nos lleve a esa decisión, a esa mente en la cual entendamos realmente cuál es el camino y la conclusión de seguir la vida que el mundo lleva. Una vida sin Dios nos lleva a algo que no merece la pena llamar vida. No tiene fruto ni sentido. Es vergonzoso y perverso, y finalmente nos lleva a la separación final de aquel que es la vida misma. El más conocido, por supuesto, es el que dice que aquí se está expresando que el que no es cristiano vive como le da la gana, vive como quiere. Esto en parte es verdad, pero en parte no. Ese es el engaño precisamente que nos muestra anteriormente la palabra de Dios que tiene el no creyente. El no creyente piensa que está libre, pero la realidad es que no lo es. Por lo tanto, aquí nos muestra Dios en su palabra que todos estamos bajo la ley. Nadie está libre de la ley, libre de la justicia en ese sentido de poder vivir sin restricciones, sin realmente tener ningún problema para su estilo de vida. Vemos que Dios en su palabra ha puesto a todo hombre bajo ley y justicia.
Él juzgará a todo hombre y mujer sin excepción. Y por lo tanto la Escritura nos muestra que el hombre no es tan libre como parece. Su libertad tiene esa perspectiva segura y cierta, la realidad de que va a tener que dar cuenta de su vida. Otros, sin embargo, se confunden al llegar a esta expresión y piensan que realmente cuando se habla así de la injusticia del hombre en general, lo que se quiere decir es que el hombre es tan malo realmente. Romanos 6, versos 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En la vida todos tenemos momentos en que nos parece realmente que nos sentimos satisfechos, más o menos contentos con lo que es nuestra existencia, cuando de repente algo viene y trastorna nuestra vida. Algo inesperado y aquello en lo cual se había basado nuestra vida hasta entonces se ve de repente tambaleando. Pensar si no, cada uno de vosotros, qué sería de vuestra vida si no tenéis la salud que ahora tenéis. ¿Qué sería de vuestra vida si no tenéis el trabajo para poder vivir y el dinero? ¿Qué sería de vuestra vida si os tuvierais que enfrentar a la realidad misma de una muerte cercana? Sin lugar a dudas que veríamos la vida de forma muy diferente. Veríamos lo que verdaderamente es la vida en sí. Gracia. Por lo tanto, el apóstol nos muestra que podemos llegar a un malentendido, a un pensamiento equivocado realmente acerca de cómo debemos vivir. Y el apóstol nos ha mostrado aquí realmente la realidad de lo que era nuestra vida y de lo que es ahora. Nos ha puesto finalmente ese mandato, esa exhortación que está en el versículo 19. Pero lo que nos da aquí, en estos versículos 20 y 21, son las razones para buscar cumplir esa voluntad. Somos así. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza con la capacidad también de pensar, de razonar, de deducir. Y Dios, por lo tanto, nos ha dado en este libro también la capacidad de sacar conclusiones de realidades como las que estamos viendo en estas palabras. ¿Qué es lo que vemos entonces que era nuestra vida? Las palabras que aquí el apóstol nos da son tremendamente importantes porque hacen una descripción no solamente de la antigua vida de algunos cristianos, sino de todo aquel que no es cristiano. Lo que estamos, por lo tanto, es ante una declaración realmente de cuál es la naturaleza, el estado, la situación de la vida de todo aquel que no está en la fe en Cristo Jesús. Y vemos varias cosas. En primer lugar, hemos estado hablando bastante a lo largo de estos domingos que hemos tratado Romanos 6 sobre el hecho de que todo hombre, sin excepción, es un esclavo. Lo sepan o no, sean conscientes o no de ello, todos servimos a algo o a alguien. Por lo tanto, la idea que muchos tienen de que realmente el creyente es alguien que se somete de una forma especial a una voluntad extraña a la suya, es cerrando los ojos a la realidad de que ellos también sirven a algo y a alguien. Y de ese principio general con el cual comienza en el versículo 16, ¿no?, va sacando las conclusiones, ¿no?, de cómo realmente el creyente ha llegado a ser siervo, pero también antes servía. Es más, era un esclavo. Y ahora vamos a considerar lo que significa en este versículo 20 el hecho de que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Es una expresión extraña, libres acerca de la justicia.
Ha habido, por supuesto, malentendidos y equívocos, ¿no?, en torno a esta expresión, lo que realmente significa, lo que verdaderamente vale. Y Dios nos ha dejado, como creador y autor de la vida, en este libro, la Biblia, un manual de instrucciones para entender verdaderamente qué es eso que llamamos vida. Y es tan importante, por lo tanto, a la luz de su palabra, ver realmente qué es la vida que merece la pena vivir. Hemos leído aquí en Romanos 6 un mandamiento de Dios, un mandamiento en el versículo 19, del cual aquí nos da ahora las razones para cumplirlo, para obedecerlo. El mandamiento, decía el apóstol, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este es el desafío que Dios nos pone en su palabra. Pero muchos vemos que con el versículo 15 prefieren entender que la gracia de Dios, que su favor y su misericordia nos deja sin ninguna ley. Y por lo tanto dicen, ya no estamos bajo ley, estamos bajo la